Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Senda de Vida. Recuerde que este programa tiene como propósito principal proclamar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo y tratar temas que serán de gran bendición para su vida, que le ayudarán con su crecimiento espiritual y relación personal con Dios. En esta noche vamos a hablar acerca del evangelismo sobrenatural y para ello tenemos como invitado especial al pastor José Zavala Vizcaíno de la Iglesia del Ministerio Internacional Guayaquil Norte, a quien recibimos y le damos la bienvenida. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos siguen cada semana. Les damos una cordial bienvenida a sí mismo y les saludamos en el nombre del Señor. Estamos muy contentos de participar en este programa que tanta bendición ha traído al pueblo de Dios. Amén, pastor. La verdad es que su participación en el programa Senda de Vida seguramente es de mucha bendición para todos los amigos que semana a semana nos siguen. Pastor, en esta noche vamos a hablar acerca del evangelismo sobrenatural. ¿Qué es el evangelismo sobrenatural? ¿En qué consiste este tipo de evangelismo? Bueno, estamos muy emocionados, gracias al Señor, por el privilegio de ser parte de un mover de estos tiempos. Yo creo que no es nada nuevo, pero sí es algo que el Señor ha traído para renovar a su pueblo, refrescarle también en el cumplimiento de la gran comisión. El Señor Jesucristo dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes había dicho, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en esa autoridad nosotros, los hijos de Dios, podemos descansar, podemos trabajar y podemos regresar después de ese trabajo contentos porque Dios nos ha respaldado toda vez que hemos obedecido esta palabra, esta gran comisión. Amén. Entonces no estamos hablando simplemente de ir y evangelizar, sino que hacerlo con la autoridad y el poder de Dios. Exactamente. Y cuando nosotros lo hacemos en la autoridad y en el poder de Dios, vemos los resultados, regresamos contentos, agradecidos, reanimados, ¿verdad? Porque hay mucha gente en la iglesia que llevan el ministerio de muy buena manera, pero están cansados, están afligidos, muchas veces frustrados, porque no ven los resultados. Y damos gracias al Señor que Dios está trayendo este despertar, este ánimo para toda la iglesia del Señor, y eso es lo que deseamos compartir en esta noche. Amén. Entonces ya lo escuchó, el evangelismo sobrenatural es el tema que vamos a estar tratando con el pastor José Zavala Vizcaíno. Pero pastor, antes de continuar desarrollando este tema, nos vamos a ir con un primer testimonio que tenemos de una persona que ha estado realizando este tipo de evangelismo sobrenatural. Escuchemos, amigos, el testimonio de esta persona y luego regresamos con más de Senda de Vida. Bueno, para mí la experiencia, lo que es del evangelismo, ha sido una experiencia sobrenatural, algo que para mí no tiene palabras. Un testimonio acerca de una evangelización fue hace unas semanas atrás que estuvimos con unos chicos de la iglesia evangelizando por el sector de la Grosota. Y cuando nos acercamos a ellos, enseguidamente el Espíritu Santo de Dios cayó y comenzaron a recibir. Entonces el Espíritu Santo me mueve hacia una chica y yo le digo a esa chica, me da palabra de ciencia, le digo, ¿sabes qué? Tú necesitas a Jesús, le digo. Tú no puedes dormir en las noches, tienes algo que te atormenta, estás deprimida, le digo. Y esa chica me observa y me dice, sí, eso siento, no puedo dormir, me atormentan en las noches, no puedo. Y le hago así la oración de fe. En ese momento recibió el Señor, inclusive se quebrantó y la gloria fue a Dios. Y esa noche se convirtieron en esa chica y todo el grupo de chicos que estuvieron ahí. Y esto me ha traído en mi vida nuevos desafíos, a buscar más de Dios, a estar más con Él, porque es algo que es como una carga que Dios nos pone a orar e interceder por esas almas. Porque ver tantas cosas aquí, que hay chicos metidos en alcohol, en drogas, jóvenes que necesitan el abrazo de un padre, alguien que esté ahí consolándoles, alguien que les diga que hay un propósito y hay un llamado para sus vidas y que Dios los va a traer a ellos.
porque Jesús murió por nosotros en una cruz y es lo que nos ha dado vida eterna. Ya estamos de regreso con más de su programa Senda de Vida, después de haber escuchado este interesante testimonio. Pastor, estamos hablando acerca del evangelismo sobrenatural. Sabemos que el evangelismo pues es ir y compartir las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo con las personas que no conocen, ¿verdad? Acerca de este mensaje. Pero ¿qué es lo que hace que este evangelismo que yo realizo se convierta en algo sobrenatural? Yo creo que todos nosotros podemos realizarlo siempre y cuando descansemos en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de lo cual hablábamos hace unos minutos. Amén. Y en esta autoridad puedo proceder a realizar el evangelismo sobrenatural. Pero contestando a la pregunta, miremos lo que dice la Biblia en Marcos, el capítulo 16. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Luego dice: y estas señales acompañarán a los que crean. Y hace una lista de cosas. Termina diciendo: además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. El resumen es que Dios nos acompaña por medio de su Espíritu Santo mientras cumplimos la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, y los resultados son lo que hace la diferencia entre un evangelismo simplemente de palabras y de convicción, que es muy bueno, y el evangelismo sobrenatural. Es decir, que las señales, los resultados que siguen al poder de Dios mientras estamos evangelizando, hace la diferencia. Como por ejemplo, los enfermos que pueden ser sanados también. Es decir, que una persona recibe al Señor Jesucristo, pero también puede recibir sanidad. Sanidad de su cuerpo físico si se encuentra enfermo. Definitivamente. Y otras cosas adicionales, ¿no? Como acabamos de escuchar en este testimonio. Amén. Hemos experimentado mucho del poder del Señor mientras estamos compartiendo el Evangelio. Y otras personas se han acercado y han sentido algo diferente, sus corazones han sido tocados por el Señor, como la palabra muchas veces nos ha dicho, el corazón ardía, ¿no? en su espíritu, y han abierto sus vidas para recibir al Señor Jesucristo. Amén. Pastor, una pregunta. ¿La voluntad del Señor es que nosotros, su pueblo, realicemos este evangelismo de esta forma sobrenaturalmente? Yo creo que sí. Yo creo que la voluntad de Dios es para todos nosotros. Este mandato del Señor debe cumplirse por todos los cristianos, grandes y pequeños, jóvenes y experimentados en la vida cristiana, es para todos. El Señor no hizo solamente una selección de personas para que unos cuantos pudieran proceder a esto. Todo lo contrario, le encargó a los discípulos para Amén. Que hagan discípulos a todas las naciones. Y estos discípulos a su vez hagan otros discípulos y así sucesivamente. Por supuesto, pero hacerlos en el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús prometió: si recibimos el poder del Espíritu Santo, seremos testigos a todas las naciones. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Amén, y sobre todo las señales que son muy importantes en estos tiempos en donde quizás la fe de muchas personas se ha apagado, no creen, necesitan ver señales. Pastor, mientras nosotros hablábamos de esto y usted revisaba ese texto bíblico, me acuerdo del Señor Jesucristo. Él vino y no solamente proclamó el reino de Dios, sino que también hizo señales. Se podría decir que Él nos dio un ejemplo de cómo nosotros debemos hacer el evangelismo. El Señor Jesucristo siempre enseñó por el ejemplo y luego nos dio la enseñanza teórica. Es al revés de lo que hacemos nosotros hoy en día. Primero Él lo hizo y luego empezó a enseñar. Cuando Él encarga a los discípulos a que hagan discípulos a todas las naciones y que lo hagan de esta manera y da las instrucciones, es porque primero Él lo hizo. Por ejemplo, a los discípulos les dijo: vayan por las aldeas, sanen a los leprosos, resuciten a los muertos, ¿verdad? Porque Él ya lo había hecho anticipadamente. Inclusive habló de las casas. Cuando llegaran a una casa, si hay un hombre de paz, la paz de Dios reposaría sobre esa casa. Amén. Y Él lo hizo primero, ¿verdad? Con Zaqueo,
con Simón el leproso, con Lázaro. Primero lo experimentó él, de tal manera que tenía la autoridad respaldando su vida para encargarnos esa obra a todos nosotros. Muy interesante el evangelismo, pero sobrenatural, que debemos experimentar en nuestras vidas. Pastor, es momento de que nos vayamos a una primera pausa, pero enseguida nosotros regresamos con más para seguir tratando acerca de este tema, evangelismo sobrenatural. Continúe con Senda de Vida porque enseguida regresamos con más de este programa. Dejad que los niños vengan a mí, no los apartes. El reino del cielo les pertenece. Te digo la verdad, aquel que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Has puesto tu fe en Él? Ya estamos de regreso con más de su programa Senda de Vida y el invitado en esta noche, el pastor José Zavala Vizcaíno del Ministerio Internacional Guayaquil Norte, con quien estamos hablando acerca del evangelismo sobrenatural. Pastor, hemos hablado un poco acerca de qué es lo que significa esto, ¿verdad? Pero, ¿qué características o qué requisitos debo tener yo como una creyente para poder realizar o formar parte de lo que es el evangelismo personal? Yo creo que hay una básica, que es tener fe en el Señor. Amén. A veces nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, dejamos de creer con esa misma intensidad. Somos creyentes en el Señor, pero no le creemos mucho a Él de lo que Él puede hacer. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Nosotros vamos a visitar a una persona, a una familia, pero internamente como que no creemos. Tenemos un poco de duda. Sí, un poco de duda, tal vez mezclada con temor, con un poco de inseguridad. Y cuando llegamos hay familias enteras, hay parejas, hay niños que están listos para recibir la palabra. Están a la expectativa de saber. Sí, y lo reciben con más ánimo que nosotros. Y esto nos sorprende gracias al Señor, ¿no? Porque es más allá de lo que nosotros pudimos haber hecho. Nunca es en nuestras fuerzas. Pero el ir en el nombre del Señor Jesucristo nos anticipa que sí habrá resultados. Y la gran mayoría de las veces depende mucho de nuestra fe, de lo que nosotros queremos creer en el Señor. Por ejemplo, en un pasaje de la Biblia, solamente para afirmar esta idea, que ustedes conocen en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, los primeros cristianos están orando al Señor y oran de esta manera: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Amén. Fue algo sobrenatural lo que ocurrió. Esta gente estaba siendo amenazada, pero pide al Señor ser llena del Espíritu Santo y proclamar la palabra de Dios sin temor. Cuando Dios responde eso, exactamente esto sucede. Salen a predicar la palabra sin ningún temor. Y en medio está la idea de las señales y los prodigios. Ellos lo hicieron sin ningún temor. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros podemos compartir el Evangelio a una persona, a una familia, con un enfermo de cáncer terminal o agonizando por tantas cosas que ha ocurrido en su vida, ¿verdad? Me ha ocurrido muchas veces esto cuando hemos ido a un hospital a terapia intensiva. Hay familias enteras llorando. Se les puede predicar la palabra, sí, pero también orar por el enfermo y el Señor
va a hacer su obra sobrenatural. A esto nos referimos con evangelismo sobrenatural. Pero creo que necesitamos tener ese elemento que tú preguntaste, lo fundamental, que es tener fe en que Dios puede hacerlo. Amén, para que el temor que nosotros sentimos, ¿no?, tal como los discípulos, se vaya de nuestras vidas. Y por ejemplo, usted mencionaba en el hospital, una persona con cáncer, no sintamos ese miedo, sino que digamos, Señor, tú eres el mismo que hizo milagros ayer, así que eres el mismo que puede hacer milagros hoy, así que en tu nombre declaro sanidad. Que eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Que claro nosotros que sí. hagamos. Claro que sí. Yo les invito a todos nuestros amigos que nos siguen semana tras semana a intentarlo. Y van a ver los resultados. El poder de Dios es sobrenatural, va más allá de lo que nosotros podemos entender o imaginar. Amén. Pastor, súper interesante el tema que estamos desarrollando esta noche, el evangelismo sobrenatural. Pero es momento, pastor, de que nos vayamos con un segundo testimonio que tenemos preparado para todos los amigos acerca de una de las personas que también ha salido y ha puesto en práctica esto del evangelismo personal. Amigos, acompáñennos con este video, pero sigan nuestra sintonía porque enseguida regresamos con más de Senda de Vida. La semana pasada evangelicé a una persona que necesitaba oración porque se iba a operar. Estaba muy nerviosa, muy tensa, sumamente con mucho miedo estaba ella, ¿no? Porque al otro día tenía que operarse ella del útero. Y me fueron a ver para que vaya a orar. Entonces yo fui a orar por ella y al compartirle el evangelio, yo hice que reciba de Cristo, ¿no? Inmediatamente el Señor comenzó a ministrarla a ella. Y yo sentí que ella estaba recibiendo de parte del Señor toda la paz que el Señor nos da, esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento y su corazón no se turba. Y luego que ya terminé con ella de evangelizar, había una señora que me había estado observando, ¿no? Y había estado escuchando el evangelio y también me dijo que si podía darle algo a ella. Entonces también comencé a evangelizarla, recibió de Cristo, aceptó en su corazón al Señor, comenzó también a ministrarla, comenzaron a llorar todas juntas. A veces las personas piensan que nosotros somos, pero es el poder del Señor que está ahí. Y al otro día ella se fue a operar, salió todo muy bien y están ahora viniendo aquí a la iglesia, las dos, y están trayendo a su familia también, ¿no? Y ya están anotadas para irse al encuentro también. Bueno, después de haber escuchado este testimonio muy precioso, nosotros seguimos acá con Senda de Vida y el pastor José Zavala Vizcaíno, con quien estamos tratando el tema el evangelismo sobrenatural. Pastor, ya nos ha quedado claro lo que es el evangelismo personal, nos ha quedado claro también quiénes son los que participan en esto, cuáles son las características que debemos de tener. Pero pastor, usted como pastor líder de una congregación, ¿verdad? Queremos saber si ha desarrollado este tipo de evangelismo y cómo le ha ido, cuál ha sido su experiencia al realizar el evangelismo sobrenatural. Bueno, Dios nos ha guiado por su palabra, por su espíritu, por ver el ejemplo en otras personas, en otros ministros, otros ministerios, y gracias al Señor lo hemos ido implementando. De a poco, por cierto, pero ha llegado a ser algo muy importante en nuestra vida. Por ejemplo, el último día que lo hicimos recientemente fue en Semana Santa. El sábado de Semana Santa nuestra iglesia fue movilizada a través de las casas de paz y todos salieron alrededor de sus barrios para evangelizar en las calles, en las casas, alrededor de la tienda, al frente, en el bazar. Y así y todo tuvimos el resultado de 560 decisiones por el Señor. Amén, gloria a Dios, qué emocionante. Pastor, usted mencionaba que salen a las calles y salieron alrededor. Cuando ustedes salen a realizar este tipo de evangelismo, no se tiene ningún tipo de confrontamiento con las personas. ¿Cómo ustedes hacen para llegar a la persona y poderle compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nosotros entendemos por la palabra que el evangelio del Señor Jesucristo es evangelio de poder, de autoridad, amén, pero también es de paz. Amén. Entonces nunca vamos a confrontar con nadie en cuanto a sus convicciones,
a su religión o algo parecido. Lo que debemos hacer como pueblo de Dios es llegar con el amor del Señor Jesucristo a las necesidades de nuestros vecinos. Y entre tantas necesidades está, por supuesto, la necesidad física. Hay personas enfermas, afligidas, adoloridas, ¿verdad?, preocupadas por tantos y tantos problemas. Claro, el Evangelio del Señor Jesucristo llega a su corazón, pero hay algo físico que debe ocurrir también. Y por ejemplo, es sobrenatural. Amén. Y por ejemplo, cuando ustedes se encuentran con este caso, ¿no, verdad? Un cuadro de necesidad, de repente de pobreza, ¿cómo ustedes ponen en práctica este evangelismo sobrenatural con esa necesidad que en ese caso se presenta? Bueno, número uno es el evangelio al corazón, al espíritu, ¿verdad? A lo más profundo del ser humano, que es lo más importante, porque si el corazón no cambia, nada va a cambiar. También hemos orado, en segundo lugar, por las necesidades físicas, algo visible, algo que podamos palpar, algo tangible. Pero en tercer lugar, también hemos llegado con una ayuda que es representativa, es simbólica. Nosotros sí lo entendemos así, Amén. Como lo que le llamamos canastas familiares. O canastas de amor también. Canastas de amor, que no es otra cosa que una bolsa, una funda con víveres de necesidad básica. Sabemos que esto no resuelve un problema profundo, ¿verdad? Una crisis económica, Amén. Pero sí es una demostración del amor de Dios llegando a las personas. Entonces, en esas tres áreas nos hemos movido. El Señor ha sido muy bondadoso con nosotros y la respuesta de la gente, ustedes la han visto también hoy día, se traduce no solo en conversiones, sino también en el ánimo pronto de la iglesia del Señor Jesucristo, porque los creyentes regresan con testimonios y que regresan mucho más contentos de lo que esperábamos. Amén, imagínense, no es para menos, 560 personas convertidas que aceptaron a Cristo en su corazón y que además de eso pues han sido grandemente bendecidas en sus vidas. Pastor, quisiera, antes de irnos a nuestro próximo bloque, quisiera que nos diga cuáles son las bendiciones que uno como creyente tiene al participar de estos evangelismos sobrenaturales. En primer lugar, la fe de cada uno de nosotros va a acrecentarse, va a aumentar, porque al ver los resultados uno regresa confiando más en el Señor. Eso es lo que hace que se sienta reanimado, con ganas de seguir. Claro que sí, algunos de la iglesia van enfermos a evangelizar o con problemas, con preocupaciones, con dificultades en la vida, pero cuando regresan parece que esos problemas ya se fueron y el Señor contestó sus oraciones. Por supuesto, al ver que el Señor está con nosotros. Y lo otro es el crecimiento de la iglesia, que como iglesia lo vemos, ¿no? ¿Verdad? Amén. Lo podemos medir porque la gente regresa contenta, sí, pero la suma de todo ese ejército de hombres y mujeres que obedecen al Señor Jesucristo tiene otros resultados adicionales. Beneficios a nivel espiritual. Me imagino que su relación personal con el Señor se estrecha cada vez más a medida que realizamos este tipo de actividades. ¡Qué bendición! Pastor, nos vamos a ir a una próxima pausa, pero enseguida nosotros regresamos con la conclusión de este tema. Pastor, no se vaya, no se mueva, porque nosotros nos vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más de Senda de Vida y el tema de esta noche, evangelismo sobrenatural. Quédese con nosotros.
Bueno, nosotros continuamos con más de su programa Senda de Vida y el pastor José Zavala Vizcaíno, que nos está acompañando en esta noche. Pastor, ya hemos llegado a la parte final de este programa y no queremos irnos sin que antes usted nos diga cómo, pastor, muchos de los amigos que nos están viendo en estos momentos en casa y que quieren experimentar en sus vidas este evangelismo sobrenatural, es decir, ir, visitar a los enfermos y ver cómo el Señor se glorifica ahí en la vida de ellos. Ir y visitar a alguien que se encuentra en una necesidad y ver cómo el Espíritu de Dios desciende sobre su vida. ¿Qué usted le aconseja, pastor, a todos los amigos que desean tener esa experiencia sobrenatural en el evangelismo que realizan para nuestro Dios? Estoy convencido que es un acto de fe. Y cuando nosotros damos un paso de fe, un acto de fe, realizamos cada uno de los creyentes, aun cuando recién estemos comenzando con el Señor o ya tengamos madurez cristiana, creo yo que cuando damos ese paso, el Señor nos respalda. Y sería intencional, de verdad, realizarlo, porque la fe va aumentando en nuestras vidas. Después de un acto de fe, regresamos con más fe. Y después de otro acto de fe, regresamos con más fe. Entonces, mi recomendación es lanzarse, hacer algo que signifique un riesgo, tomar eso en cuenta y hacerlo simplemente. Es decir, ir en el nombre del Señor, presentar el Evangelio, el amor de Dios a una vida, a una familia que está en necesidad, preguntar cuál es la necesidad que tienen y orar en el nombre de Jesús para que esta necesidad sea cubierta, llámese enfermedad o cualquier otra cosa. Aunque no ocurriera en la primera ocasión, yo estoy seguro, porque nosotros lo hemos vivido, va a ocurrir al fin y al cabo y el Señor será glorificado. Amén. Entonces, amigos, ya lo saben, en el nombre de Cristo Jesús, láncese. Tome el riesgo y vaya y ponga sus manos para que pueda ver la gloria de Dios en la vida de todas aquellas personas. Pastor, antes de despedirnos, quisiéramos saber qué actividades va a desarrollar el Ministerio Internacional durante estas últimas semanas del mes de abril. Bueno, justamente las salidas de evangelismo en el poder sobrenatural son cada fin de mes. Les invitamos a reunirse con nosotros, ser parte de este mover del Señor el último domingo de este mes de abril. También tendremos nuestro encuentro mensual que le llamamos Volviendo al Padre, 26 y 27 de abril, y nuestra fiesta de bienvenida y bautizos el sábado 11 de mayo. El mes de mayo está cargadito para nosotros, está repleto de mucha actividad porque estamos anticipándonos a la celebración de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo a la vida de la iglesia. Y nosotros estamos muy agradecidos al Señor por la persona del Espíritu Santo, que es la persona que el Señor asignó para que estuviera con nosotros y en nosotros en la iglesia del Señor Jesucristo. Amén, y sobre todo quien hace que nos movamos como pueblo del Señor de una forma sobrenatural y extraordinaria. Pastor Zavala, a todos los amigos que han escuchado las actividades de la iglesia y desean ser parte de ellas, ¿a qué número de teléfono, o a qué dirección o a qué correo electrónico ellos pueden enviar cualquier inquietud para que también puedan participar de estas actividades? Aparece en la pantalla ministeriointernacional@guayaquilnorte.org o síganos a través del Facebook, Pastor José Zavala, y podemos conversar, podemos recibir comentarios, tanto como enviarles la enseñanza y la información necesaria de nuestro ministerio. Muy bien, ya lo escuchó entonces, amigo. Póngase en contacto para que de esta manera pueda ser parte de este programa, de este proyecto que será de gran bendición. Pastor Zavala, gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Esperamos contar con su presencia en un próximo programa. Amén. Gracias. Recuerde, amigo, que este es su programa Senda de Vida, que llegó a ustedes gracias a la producción de Ave Exclusive Production, dirigido por el licenciado y máster en comunicaciones Manuel Lázaro. Nos vemos en un próximo programa, si Dios así lo permite. Bendiciones.